Buenas noches para todos. El Señor Jesucristo los bendiga. Espero que estén muy bien, que se encuentren contentos. Y vamos a orar para dar inicio al servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, estamos inmensamente agradecidos contigo por una oportunidad más de podernos acercar, Padre Santo, a ti, a tu presencia, Señor, y poder adorarte, Señor Jesucristo. Señor, no queremos ser nosotros, Padre Santo, sino que seas tú en nosotros, Padre bueno. Señor, bendícenos en esta noche, Señor, y que tu palabra corra, fluya y sea glorificada, y Señor, que se vuelva viva en nuestro ser y en nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos todo esto, te pedimos que nos bendigas en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entonar el himno 483, Tierra de Israel. Tierra bendita y divina es la de Israel, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Está la historia del pasado, en su seno sagrado vivió el Salvador. En sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Eran en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Que las paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también. Es la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Vida será restablecida según las profecías del gran libro de Dios. Cuando tus hijos esparcidos aprenden convencidos a Cristo el Salvador. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a dar la bienvenida a una nueva persona que nos está escuchando por sello, nuestro hermano Polo. Dios le bendiga, hermano. Vamos al himno 516 y
los fariseos gritaban sin cesar. Y los fariseos gritaban sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos gritaban sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si eres pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que eres salvador. Si eres pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que eres salvador. Una cosa yo sé, que nunca creo, que una vez yo era ciego y ahora veo. Una cosa yo sé, que nunca creo, que una vez yo era ciego y ahora veo. Y el peor de los ciegos que es todo aquel que teniendo la vista buena no puede ver. Y el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista buena no puede ver. Amén, gloria a Dios. Vamos así a entonar el himno Solo Cree, todo es posible, para dar inicio y paso a la palabra, que es lo más importante en esta noche. Manada pequeña, no tengas temor, he venido a morir por tu salvación, y todo poder es dado por él. Es un gran amor a su gloria que fiel. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludo desde Patmos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien, profundamente bendecidos y fortalecidos detrás de la palabra de Dios. Siempre mientras permanezcamos en el camino, no importa las pruebas, las tentaciones, pero Él nos va a guardar, porque estamos en obediencia a su palabra. Muy bien, de esa manera vamos a clamar al viviente, a clamar al que vive. Señor, Padre eterno, estamos agradecidos contigo por el don inestimable de la vida. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de traer tu palabra, que es lo más importante. Dijo tu profeta que cada vez que venimos a un culto para escuchar tu palabra, estamos en el lugar más alto del cual podríamos estar.
Estamos agradecidos contigo por esta oportunidad, pidiéndote en esta noche que circuncides mi corazón y mis labios, y el corazón y los oídos de mis hermanos. Oh Dios de toda verdad, permite que sea hablada la verdad, que la verdad haga su efecto salvador y libertador en nuestras vidas. Nútrenos con las palabras de vida. Nútrenos, poderoso de Israel. Te glorificamos, te adoramos y te alabamos en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, queridos, hemos venido trabajando diversos temas. Hemos venido trabajando los hechos del Espíritu Santo. Nos gozamos esta tarde con el comienzo de la conversión del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Estudiamos los primeros versículos hasta el 9, del 1 al 9 de los Hechos. Entonces, para contextualizar todo esto, vamos a leer Hechos 9, del verso 1 hasta el 22, para tener contexto completo de todas las cosas. Vamos a saludar también a la hermana Leonor de Argentina, que nos está escuchando. Nuestro Señor Jesucristo te bendiga, preciosa hermana Leonor, y al hermano Polo. Saludamos a la hermana Leonor de Argentina y al hermano Polo. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, al tabernáculo del Dios viviente. Muy bien, queridos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pedirle al siervo José Miguel que nos lea Hechos, capítulo 9, versos 1 al 22, sabiendo que ya explicamos ahora en la tarde del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le respondió y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Hasta el 22, ¿no? Amén. Muy bien, queridos. Hemos leído todo el contexto para comprender y vimos en los primeros 9 versículos la extraordinaria arrepentimiento, digamos, cambio y conversión, una experiencia asombrosa de Saulo de Tarso, del rabí Shaul, como le decían en lenguaje hebreo, Shaul, lo cual yo les dije que significaba Shaul, ¿no? Bueno, muy bien, queridos. Entonces, en este segundo pasaje, digamos del 10 al 22, pues Dios, vemos que había comenzado en Saulo una buena obra y no la iba a dejar sin completar. El Señor, que comienza la obra, la lleva a buen fin. Vemos en el verso 17, ¿sí? Y vamos a mirar comparaciones allí. Jesús ordena a Ananías que vaya a ver a Saulo, a imponer las manos. Qué tremendo esto, quiero que lo piensen. Ananías era un discípulo que residía en Damasco, era un discípulo judío que residía en Damasco. ¿Sí? Está claramente, vamos a ver el verso 10 de nuevo, José Miguel. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Amén. Vemos que él realmente no era de los deportados allá desde Jerusalén, sino que él era un nativo del país. O sea, él había nacido en Siria realmente. Porque, ¿cómo podemos saber esto si no está ahí referido? Pero recuerden, la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces vamos a leer un momento Hechos 22:12, donde se cuenta también esta conversión de Saulo. Vamos a ver Hechos 22:12, un momentito, para poder comprender esto. Hechos 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Amén, ¿ve? Tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, era porque él vivía allí, él había nacido allí, él era un nativo, ¿sí? Era realmente un varón piadoso, según la ley, y tenía un buen testimonio de todos los que allí habitaban, ¿no? Entonces, vemos que era de raza judía, ¿sí? Lo denota su propio nombre. Ananías es un nombre estrictamente judío. No sé si ustedes recuerdan, cuando fueron deportados a Babilonia, estaba Misael, Ananías, ¿sí? Y después se les colocaron Sadrach, Mesach, Abednego, ¿sí? Pero Ananías es un nombre totalmente judío, ¿sí? Bueno, el Señor, quiero hacerles resaltar, estoy comenzando solamente, estoy haciendo un bosquejo para que miremos todo el desarrollo. Le llama por su nombre, ¿no? En el verso 10 es claro. Y es bello ver cómo a semejanza de los profetas del Antiguo Testamento, Ananías contesta, heme aquí, Señor. Esa palabra en hebreo es bellísima. Esa palabra significa hineni. Hineni, heme aquí, Señor. Desde los antiguos profetas, desde Abraham,
Todos los grandes profetas pronunciaron Hineni, Hineni, Hineni. Allí cuando estuvimos en Amigos de Sión, en Jerusalén, nos enseñaron el valor tan enorme, tan maravilloso de esa palabra, Hineni. Heme aquí, responderá el Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí. Muy bien, si ustedes observan, vamos a mirar para respaldar esto, porque recuerden, estamos en enseñanzas bíblicas y en enseñanzas nos gusta respaldar todo con las escrituras. Vamos a 1 Samuel 3, verso 4 y verso 10. 1 Samuel 3, verso 4 y verso 10. Sí, 1 Samuel, capítulo 3, verso 4 y luego verso 10. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Eso, y ahora el 10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. Quería simplemente demostrar con escrituras cómo ese Hineni, cómo ese heme aquí, desde la antigüedad siempre fue dado. Podría darles muchas más citas de esas, pero pues solamente mi objetivo era dar una sustentación bíblica. Entonces, Dios le dice a Ananías, Jesús le dice, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, ¿no? Está en el verso 11, leámoslo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Qué curioso, hermano. Porque Ahorita vamos. he aquí el hora. Amén. Vamos a ver aquí cosas curiosas y muy interesantes, ¿no? Ahora, mira lo que dice. El Señor sabía exactamente, Cristo, dónde se encontraba Saulo. El Señor sabe dónde se encuentran los suyos, en cualquier condición en que estén. No importa quién seas tú, el Señor sabe dónde te encuentras en esta noche. ¿Sí? Además, también podemos saber que tenemos en el cielo a un amigo, Jesucristo, que sabe en qué calle vivimos, en qué casa, y lo que es más importante, cuál es nuestro nombre y nuestro estado. Quiero que miremos esto. Él está diciendo, hey, en la calle derecha, en la casa de Judas, está Saulo y él ora. Está diciéndole todas las condiciones específicas en que estaba la persona. Dios le estaba dando un montón de señales a Ananías. Qué tremendo es nuestro Dios. Muy bien, vamos a empezar a masticar despacio este manjar bíblico, el cual venimos trayendo. Bien. El Señor le dice allí, hey, porque Saulo está orando. Vuelve a leer el verso 11. Porque he aquí, ¿todo completo? El 11 solamente. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. 12 y 13. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Bueno, vemos acá varias cosas, ¿no? Entonces, porque Saulo estaba orando, la llegada de Ananías a él, pues era la contestación a su oración, porque esta era la razón por la que Ananías no debía tener miedo, ¿no? El Señor le está avisando de él, porque recuerde que en el verso 14, pues no hay duda, viene a decirle a Jesús, ¿sí?, de que es un convertido, de veras. Jesús le está diciendo, no, mira, él está orando, él es un convertido. Mira, él está orando. Ok, es clara la cosa. Mira, indica la certeza del hecho.
lo mismo que el asombro mismo por el hecho, ¿sí? Pero, ¿qué tan extraño era que Saulo estuviera orando? ¿Acaso no era un fariseo, hermanos? Sí, pero ahora comenzaba a orar de un modo muy diferente. Antes, pues, recitaba sus oraciones, su liturgia, ahora las oraba. Una diferencia muy tremenda. Antes seguramente decía Baruch atah Adonai melech haolam, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Solo como una recitación, como una citación a las escrituras. Pero ahora le estaba realmente orando en serio. Esto nos da una lección importante. Un cristiano espiritualmente vivo, sin oración. Esto nos da una lección realmente importante, quiero decirles. Un cristiano espiritualmente vivo, sin oración, es tan imposible como un hombre naturalmente vivo, sin aliento. O sea, si no hay aliento, no hay vida. Lo mismo, para ti y para mí. Si no hay oración, no hay gracia, hermano. No hay gracia. Qué importante esto. Espero que podamos estar captando, porque la oración es el radar, dice el profeta en el mensaje cuenta regresiva al séptimo ángel, dice, la oración es el radar de la torre de control de Dios. En otra parte, el profeta de Dios, hermano Branham, dice, la oración cambia todas las cosas. En otro lugar dice, la oración es el oxígeno del alma. Y en otra parte nos dice que endulce su temperamento con oración. Así que yo quiero llamar la atención de que justamente Dios le está mostrando a Ananías, tranquilo, él está orando, él ora. Y si ora, ha tenido un verdadero cambio, ¿no? Bueno, ahora, vemos que Ananías debe ir allá a toda prisa. No hay tiempo que perder porque está orando. O sea, está bajo convicción de pecado, hermanos, lo cual habría de conducirnos a orar. Estaba también bajo aflicción corporal, ciego y enfermo. Y Cristo le había prometido que alguien le daría más instrucciones sobre lo que había de hacer. ¿Se acuerdan del verso 6? Vuelve a leer el verso 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso, entonces el Señor estaba enlazando todo de un lado y del otro, como Él es un maestro para hacer estas cosas, ¿no? Ahora, y ora para que le sea enviado quien le instruya. Es claro que Pablo está orando para eso. Ahora, nosotros hemos de orar para que Dios nos cumpla lo que nos ha prometido, hermanos. Qué tremendo. Aunque sea seguro que Dios lo cumplirá, pues no se lo pedimos por temor que no lo haga, sino para estimularnos a nosotros mismos a desearlo y poseerlo. Mire, eso pasa con el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es la promesa del Señor. El apóstol Pedro en Hechos 2 dijo, porque para vosotros es la promesa. Y para los que están lejos. Y para vuestros hijos y los que están lejos y los que el Señor llamare. Pero ¿qué pasa? El profeta de Dios nos dice claramente que Dios está más interesado en darnos el Espíritu Santo que nosotros en recibirlo, hermanos. No clamamos lo suficiente. ¿Ve? Entonces, ojo, debemos estar en esa misma actitud de Pablo orante. Bueno, luego el Señor le explica, como acabamos de leer, porque ha visto en visión a uno que venía hacia él. Ah, tremendo. O sea, Saulo está viendo a uno que venía hacia él. Y Dios le está explicando eso a Ananías por el otro lado. Esto está muy bueno. Así que la venida de Ananías debe dar cumplimiento a dicha visión. Esto es tremendísimo, hermano, porque el Señor explica a veces las visiones de los santos y hace que todo se acomode para que sucedan. ¿Ve? O sea, es muy profundo lo que le está pasando a Ananías. Pues esta visión procedía de Dios. Vuelve a leer el verso 12, por favor. Porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías,
que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es muy tremendo, hermano. Esta segunda visión que Saulo tiene puede ser considerada, bueno, de diferentes maneras. Uno, como la respuesta inmediata a su oración y para mantenerle así en comunión con Dios. ¡Wow! Otra cosa, como medio para animar su expectación, o sea, su espera, y hacer que la visita de Ananías le resulte pues mucho más familiar. Ojo con esto, véase cuán grande cosa es juntar al paciente y al médico. O sea, Dios es un experto en juntar al paciente y al médico. Pues aquí tenemos dos visiones a este efecto. ¡Qué tremendo! Lo podemos captar, hermanos. O sea, Dios estaba juntando al paciente, Saulo, y al médico, Ananías. Bastante genial, me parece algo muy relevante y muy bonito y por eso lo resalto de esta manera. Bueno, obviamente Ananías, que sabía que Pablo realmente antes era un cachafas. Un cachafas es un término coloquial de que era realmente terrible. Era un peligro y era una amenaza para los cristianos. Entonces, aquí vemos cositas interesantes, ¿no? Ananías le dice al Señor y prácticamente alega que este Saulo era un notorio perseguidor de los discípulos de Cristo, ¿no? Vemos esto sustentado en el verso 13 y 14. Señor, realmente he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Sí? No había ninguna otra persona a la que se le tuviese tanto miedo como a Saulo. O sea, Saulo era famoso por ser una fiera, hermanos. ¿Sí? Era el terror de los cristianos realmente. Y precisamente su visita a Damasco, recuerden que no era llevar flores y chocolates ni nada de esto, ¿no? Sino que él respiraba amenazas y tenía cartas de los sacerdotes. ¿Para qué? Para llevar presos y arrastrarlos hasta Jerusalén y seguramente condenarlos y asesinarlos. ¿Sí? Entonces, esa visita tenía por objeto perseguir a los cristianos. Ahora, el verso 14 es interesante. Ananías tenía claro el asunto, dice, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Así que era bien fuerte recibir ese mandato de acudir a Saulo, que ya oraba, y expuso lo que sabía de tal hombre, este Ananías, y de la naturaleza de su misión que le había llevado a Damasco. Y me gusta que Ananías usa de una franqueza que nos recuerda a la de Abraham al conversar con su Señor. Si ustedes leen, por ejemplo, Génesis 18, 23 al 33, cuando Abraham está intercediendo por Lot, es muy bello, ¿no? Y dice, Señor, me postro en el polvo, todo este tipo de cosas fuertes, ¿sí? Ok, entonces, vamos viendo la situación. Muy bien, queridos. Entonces, frente a esta objeción, ¿sí? Si ustedes observan, Ananías no está diciendo algo impertinente, sino es la objeción de un discípulo limpio de corazón y conciencia, ¿sí? Pues acostumbrado a exponerlo todo delante del maestro, ¿no? Tenía una objeción sana, de algo real. Ahora, Cristo, me gusta esto, hermoso, responde a la objeción de Ananías en el verso 15 y 16. Léelo, por favor, verso 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oiga, mire, hermano, esto es muy, muy profundo, ¿no? Ok, lee el 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Bueno, vemos acá una situación tremenda, hermano. O sea, Cristo frente a la objeción de Ananías, que era justa, de todas maneras le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, esto es literalmente un vaso de elección, hermanos. O
Sí, vamos a comparar esta escritura un momentico, por favor, con 2 Corintios 4:7. Qué tremendo que diga el Señor, instrumento escogido me es este. ¡Wow! Por favor, señores. Qué bueno que pudiera decir eso de nosotros en esta hora. Instrumento escogido me es este. Y claro que lo dice para la novia, hermano. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Qué tremendo, hermano. Así que el Señor le aclara a Ananías, en palabras más, palabras menos. Hey, no tienes por qué temerle, pues lo he escogido, uno, para muy tremendos y eminentes servicios, para llevar mi nombre como un abanderado en presencia de los gentiles. Sabemos que él, Saulo, habría de convertirse en el apóstol Pablo, que es nuestro precioso apóstol de los gentiles. Recuerden, 3 tipos de pueblos tenemos: judíos, samaritanos y gentiles. Judíos, Israel. Gentiles, todo lo que no es Israel. Samaritanos, mitad judío, mitad gentil. Ya habíamos visto como en los primeros 7 capítulos, Dios había llevado el evangelio a judíos. En el capítulo 8, a través de Felipe, llevó el evangelio a los samaritanos y al funcionario de Etiopía, que era un judío, y iba a llevar el evangelio a Israel, a Etiopía, y Pedro y Juan de vuelta, después de ir a Samaria, volviendo también en varias aldeas, difundieron el evangelio a los samaritanos. Ahora Dios estaba preparando el escenario para llegar al pueblo gentil, a los paganos. Por eso se había valido de llevar a un judío de pura cepa, de la tribu de Benjamín, Pablo, lo llevó a un país pagano, Siria, para darle la palabra y el evangelio a través de un judío que vivía allí, un judío sirio, que vivía allí, Ananías, y el Señor le está explicando todo a Ananías. Está diciendo, este es el apóstol de los gentiles. ¿Ah? Si fuera hoy le diría, hey, querido Ananías, en el próximo capítulo pienso abrir esto a los gentiles en la casa de Cornelio a través de mi apóstol Pedro, porque él tiene las llaves. Pero de aquí en adelante ya se van a abrir las llaves, porque las llaves es el bautismo correcto bíblico, hermanos. Muy bien, creo que vamos perfectamente y vamos comprendiendo y contextualizando todo esto, ¿no? Entonces, qué bello, ¿no? Para llevar mi nombre. Vuelve a leer ese verso 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué tremendo, ¿no? Me es escogido para llevar la Trinidad. No, eso no existe. Me es escogido, ¿sí? Para llevar y que se exalte el mismo. No, tampoco. Es para llevar mi nombre, y su nombre es el Señor Jesucristo. Dijo que a reyes, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, él le llevó el mensaje al rey Agripa. Lo vamos a ver mucho más adelante en la Biblia, en Hechos. Y estuvo delante del propio César y de los hijos de Israel. Así que es realmente tremendo para lo cual lo escogió Dios. Ahora también dijo cuál necesario tiene que sufrir por mi nombre. O sea que Pablo, como Jesús, que era en Isaías 53, varón de dolores y experimentado en quebranto, Pablo fue escogido y era un varón escogido ¿para qué? Para eminentes sufrimientos. Yo le mostraré cuánto es necesario, cuánto es menester que sufra o que padezca por mi nombre. Qué tremendo. ¿Por qué? Mire, el que había sido perseguidor, ahora va a ser perseguido, hermano. La ley de Dios es perfecta. Los que llevan y los que llevamos el nombre de Jesucristo, hemos de esperar también llevar la cruz por su nombre. Y los que más hacen por Cristo, ojo, normalmente somos llamados con frecuencia a sufrir más por él. Es como decirle a un soldado de ánimo atrevido y valiente que va a entrar en acción sin tardar mucho. No es con ánimo de desalentarle
por lo que se le dice cuán grandes cosas ha de sufrir por el nombre de Jesús. No, sino que recuerden, por ejemplo, Pedro y Juan estaban gozosos por haber sufrido y haber sido azotados y perseguidos por el nombre de Jesús. Así que no sé nosotros que andamos preocupados por la persecución que se va a levantar. Se va a levantar no solo la apretura, sino la persecución. Y tranquilos que los que nos van a vender al Concilio Mundial de las Iglesias son los que se llaman hermanos, y no solo de la denominación, sino del mensaje. Sorpresas te da la vida y la vida te da sorpresas y Dios te lo está anunciando de una vez para que sepas que son los que fueron y que nos llamaron hermanitos en las iglesias, y que nos echaron de las iglesias y todo eso. Van a entregarnos al Concilio Mundial de Iglesias. Tranquilos, tranquilos. Sepamos la verdad de las cosas. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, el Señor también en esto, ¿sí? Vamos a leer los versos 17, 18, para mirar otras cositas acá. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Bueno, mire, esto es muy hermoso, ¿no? Y aquí quiero entrar profundo, porque Ananías realmente era un gran creyente, obediente a Cristo. Primero le estaba objetando al Señor: hey, este hombre es un peligro. Pero ya cuando llegó allá, le dijo: hermano Saulo. Ananías se había vencido a sí mismo, ¿no? Cuando Dios habla hay que obedecer. Y el Señor a veces nos quita las prevenciones lógicas que podamos tener del pasado de una persona. Esto nos da una gran enseñanza, aprender a ver la obra que Dios puede hacer en alguien. Y no solo decir: no, es que yo lo conozco. Entonces vemos que Ananías, bueno, lleva a Saulo el mensaje que se le ha comunicado, ¿sí? Entró en la casa, le impuso las manos. Saulo había venido para ponerles encima a los discípulos de Damasco unas manos llenas de violencia, de maldad, de asesinato. Pero mire lo que le está haciendo Dios. Ahora Dios le envía a un discípulo, un manso pastor, un manso cordero, un alma de Dios, y le manda a un discípulo para que le ponga las manos encima, pero son unas manos llenas de gracia y de curación, hermano. ¿Ah? ¿Cómo devuelve Dios? Saulo iba con sus manos sangrientas y ahora Ananías le estaba colocando sus manos llenas de compasión, de amor, de dulzura. Vuelvo a hacerle notar, le llama hermano, hermano. Oh, qué hermoso. Su disposición a reconocerle como hermano insinuaba que Dios estaba presto a tenerle por hijo. O sea, cuando Ananías, que era un hijo verdadero de Dios, le llama hermano a Saulo, ya es claro que Dios estaba aceptando a Saulo como hijo. Pero fíjate que esa aceptación de él como hijo es a través de un hermano. Por eso es que es tan importante en la estatura del hombre perfecto, antes de llegar a la piedra de corona, el amor ¿qué? El amor fraterno, el amor fraternal. Dios expresado en piel, ¿no? Estamos hablando muy alto, muy profundo. Estoy sorprendido, Dios, cómo se está derramando en estos cultos con tanto poder, con tanta gloria, con tanta claridad, ¿no? Ahora, mire algo hermoso. Ananías ahorita se estaba identificando con el que horas antes venía como un perseguidor. Qué bello, qué nobleza. Grande, Ananías, admirable. Ahora se estaba identificando, le estaba llamando hermanito precioso, ¿ah? Con el que horas antes venía como su perseguidor. Y además de eso le está declarando la comisión que el Señor le ha encomendado, hermano. El Señor Jesús le dice claramente que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Wow, wow, divino esto. La mano que hiere
cura también. Qué lindo. La mano del Señor que lo hirió, lo cegó. Esa presencia impresionante de su gloria. Nada más y nada menos que Pablo vio la Shequina, la columna de fuego, la gloria del testimonio. La gloria que se posaba sobre el arca, hermano, y que el sacerdote no podía ver. Por eso tenía que entrar con humo cada vez al año al lugar santísimo y con unas campanillas que decían santo, santo, santo. Y este Saulo, cuando fue arrastrado a piso, levantó su cabeza y no solo vio la luz, sino oyó esa voz, ese encuentro tan impresionante con el Señor. Y lo hirió sus ojos con ceguera, pero ahora viene a sanarlo. ¿En quién? En Ananías. Me conmueve, ¿sabe? Me conmueve. Nunca olvide eso, hermano. La mano que hiere también cura. Esa luz del Señor le había dejado ciego, pero ahora viene a decirlo, pero Él me ha enviado para que recobres la vista. Oh, Señor, me da ganas de llorar. Realmente me conmueven estas palabras, me enternecen. Muchos se quedan molestos y heridos con la reprensión del Cristo y se vuelven rebeldes y se descomunican del pastor y se alejan. Realmente lo que hacen es salir perjudicados, porque Dios siempre va a respaldar a su siervo. Si su siervo está en el lugar del deber, sepa que Dios va a respaldar a su siervo. Tendría que estar un siervo muy en la carne para que Dios no lo respalde. Pero Dios respalda a su siervo. Entonces, hermano, enternecedor. Ahora había enviado a Ananías para que él fuera curado, para que él fuera sanado. Qué tremendo, hermano. No hay que aplicar corrosivos, sino lenitivos. Sí sabe que es un corrosivo, algo que usted echa y corrode, daña, corrompe. Sí, pero los lenitivos son los bálsamos curativos que usa Dios. Muy bien, entonces Ananías le dice que no solo recobrará la vista, sino que también será lleno del Espíritu Santo. O sea, esa imposición de manos de Ananías no solo es una sanación física, hermano, sino es la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Vuelve a leer, José Miguel. Me emociona. ¿Sabe qué? Estoy emocionado, estoy a punto de gritar, estoy enseñando, pero Dios, ¿cómo no emocionarse con esto? Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow, doble razón, o sea, sanidad del cuerpo y sanidad del alma. Eso es lo que siempre hace el Señor, ¿no? Eso es lo que siempre hace el Señor. Sí, en estos días que escuchábamos un mensaje maravilloso del poderoso Dios develado ante nosotros, este domingo en la mañana, y veamos que el profeta utiliza una palabra ahí que es soso. Soso es salvación en griego, pero soso también es salud. Sí, por eso hemos visto la palabra que usa el Malaquías 4, recuerda, traerá soso, traerá soterios, que es lo mismo que soso, soterios, salud, salvación. Entonces, hermanos, qué bueno poder decir que Cristo, Jesús es nuestro soterios, Jesús es nuestro salvador, y Jesús trae soso, trae salvación a nuestra alma, trae soso, trae salud a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. Es una obra completa, hermano. Los que niegan la sanidad divina están muy, muy fritos, hermano. Están en problemas serios. Bien. Vemos preciosos entonces que Ananías vio el buen resultado de su misión. ¿En qué? Primero, en el favor que Cristo dispensó a Saulo. Con las palabras de Ananías, salió de su confinamiento al recobrar la vista, porque la Biblia dice en el verso 18 que recobró la vista. Dice, y al momento, esto fue un milagro, no una sanidad normal, sino un milagro instantáneo, automático, y al momento cayeron de sus ojos como escamas. O sea, esta curación fue súbita, hermano, para mostrar que era milagrosa. ¿Significando qué, hermano? Significando además que salía de la ceguera espiritual
de su condición farisaica. O sea, lo sacó de la ceguera física y automáticamente de la espiritual, que él recibió los ojos, tuvo los ojos abiertos por la gracia, ¿sí? Y lo sacó Dios de la oscuridad de sus temores actuales. O sea que cayeron de sus ojos las nubes y brilló en su alma, ¿quién? El sol de justicia. Jesucristo, hermano. ¡Qué belleza! Y ese sol de justicia trajo curación en sus alas. ¿Se acuerda, Malaquías? ¡Qué belleza! ¿No? Entonces, si ustedes observan, en la sumisión de Saulo a Cristo, Saulo sencillamente fue obediente, se levantó y ¿qué? Y fue bautizado. Fíjense que él no hizo curso de seminario para ser bautizado, ni todas estas locuras que hacen las denominaciones. 3 meses de curso o retiro para el bautismo y toca pagar, bájese de 250 o algo así. Eso es un engaño, hermano. Eso son picardías, ¿no? Él de una vez se levantó y fue bautizado. Quiero que lo vea, la Biblia no puede mentir, ¿sí? Entonces, al hacer eso, Saulo, ¿qué hace? Se sometió visiblemente al gobierno de Cristo, poniéndose enteramente en manos de la gracia de Dios. ¡Qué belleza! Esto me emociona. Saulo es ahora realmente un discípulo de Jesucristo de Nazaret. No solo cesa de oponerse a él, sino que ahora se dedica enteramente a su servicio. Ahora vamos a ver la antítesis de esto. Ese Saulo que perseguía, ahora lo vamos a ver emocionado trayendo la palabra del Señor. Muy bien, hermano. Entonces, vemos que los siguientes versículos nos van a hablar de que esta verdadera y buena obra que ha sido comenzada en Saulo, pues avanza de una manera admirable, hermano. Vamos a leer los siguientes versículos, hasta el 22. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto está supremamente hermoso, hermanos. Realmente aquí pasan una serie de cosas verdaderamente importantes para tener en cuenta. Bueno, lo primero es que en el verso 19 él recibe fuerza corporal, ¿no? Come. Recuerden que había ayunado por 3 días. Pues obviamente lo que le había debilitado notablemente. Pero habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Mire cómo Dios no omite eso. Dios es siempre muy claro en cada cosa que hace con nosotros. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Así que podemos concluir que el Señor es para el cuerpo y por tanto hay que cuidarlo debidamente a fin de que sirva al alma lo mejor posible en el servicio de Dios. ¿Sí? Recuerden que el templo del Espíritu Santo, el cual es Dios, es el cuerpo, nuestro cuerpo, así que hay que cuidarlo, hermano. El que destruye su cuerpo será destruido por Dios. Muy bien. Lo segundo que podemos ver acá bonito es que de una vez la asociación de Saulo es maravillosa. ¿Se asocia con qué? Lo vemos con los discípulos que había en Damasco. Una vez estaba allí todo el tiempo. Antes de llegar allá, estaba respirando amenazas y muerte contra ellos. Pero ahora respira amor y afecto hacia ellos. Oh, Señor. Definitivamente la obra de Dios es divina, es sublime, es majestuosa, hermano. Es que estaba respirando amenazas, ahora respira amor, afecto, cariño. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los que tomamos a Dios por Padre, tomamos a sus hijos por hermanos.
Por eso somos hermanos de sangre, somos hermanos por la sangre del Cordero de Dios que es Jesucristo. Así hacía pública profesión de su fe cristiana. Fíjate que él de inmediato empezó a hablar, porque él ya había recibido el Espíritu Santo, ya estaba apto para dar el Evangelio. Con Saulo pasó algo extraordinario, eso fue de una. ¿Por qué? Porque es que él no tuvo cualquier tipo de experiencia, él tuvo una experiencia de fuego, con el Dios del fuego, ¿sí? Y un arrepentimiento correcto y genuino, y como dice el profeta, si usted tiene un muy buen arrepentimiento, usted en 5 minutos puede tener el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, estaba haciendo pública su profesión cristiana y se declaraba abiertamente discípulo de Cristo. Fíjate cómo dice, y enseguida se puso a predicar a Cristo en las sinagogas. ¡Wow! Se estaba metiendo con los judíos fuertes de las cosas, que eran opositores al principio. Veamos este verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece lo que produjo el Espíritu Santo en San Pablo? A veces me pregunto, ¿qué pasa con la gente de la iglesia? Que le da vergüenza dar este mensaje, le da vergüenza enviarle mensaje a otros, cuando no saben que ahí está el alcance verdadero de las cosas. Vamos, si no eres un predicador, por lo menos haz conocer al predicador. Difunde la palabra, hoy que es tan sencillo de hacerla. Me impacta esto. Me impacta, hermano. Mire, Pablo, estaba tan lleno de Cristo que el Espíritu le constreñía a predicarlo a otros de una, hermano. Y el profeta dice en muchos extractos. Luego, yo ahorita estoy trayendo Biblia pura y algunas citas del profeta, o sea, citándolo, pero luego con extracto en mano les voy a transmitir muchas cosas que el profeta Branham habla de todo esto. Y él dice en varias partes que una de las evidencias grandes de estar lleno de Cristo es querer dar el evangelio a los otros. Que a veces somos descuidados en eso. A veces se pierde el sentir por las almas. Y caemos en un egoísmo. Mientras estemos bien nosotros y nos gozamos. ¿Y los demás qué? Cuéntame. Recuerden lo que leímos el otro día, directo del profeta. Seremos miserables y culpables si los paganos mueren sin conocer esta palabra. Perdón, ¿no? Bueno, allí, escuche, lo estaba predicando en las sinagogas de los judíos, o sea, donde menos se esperaría que lo hiciera, ¿sí? Donde tenía los más tremendos enemigos Cristo. Allí es donde predicaban contra Cristo, hermano. Y allí en las sinagogas era donde castigaban a los discípulos de Cristo. A mí me da pesar esos miedosos que todavía les da miedo mandarle los mensajes a las sectas que los echaron fuera. No, es allí donde usted debe dar el mensaje. Es en todas partes, obviamente, pero es a los sectarios, a los que lo persiguieron, que usted tiene que tratar. Eso es Juan Salvador Gaviota, nos lo enseña en el libro. Él volvió a su bandada y trató de liberar a los de la bandada. Lo rechazaron, pero algunos salieron. Cuando nos atrevemos es cuando logramos cosas significativas con el Señor. Pero mientras seamos cómodos, miedositos, timoratos y sabemos que algo nos dice en la conciencia, hey, estás perdiendo el tiempo con esto. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Acaso nos avergonzamos del evangelio? ¿No es este mismo Pablo que después decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios? Hermanos preciosos, yo creo que es tiempo de despertar frente a estas realidades. Entonces es allí donde estaba predicando duro. Es allí donde estaba predicando duro, en las sinagogas, hermano. Dice, allí es donde ahora Saulo confronta a los enemigos de Jesús de Nazaret, en el lugar donde más se le odiaba, se le atacaba y se le perseguía, hermano. Si esto no nos mueve a nosotros, no sé qué lo va a hacer. Desde el momento en que Saulo comenzó a ser predicador del evangelio, escuche, ya no quiso predicar otra cosa sino a Cristo y a este crucificado, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y sobre esto podemos ir incluso a 1 Corintios 1:23, donde
Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente, ¿qué? Tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué? Locura. Saulo no andaba preocupado de qué dirían los demás. Lo que pasa es que hay algunos que todavía tienen unos problemitas de imagen tremenda, hermano. Y a pesar de que ya tienen a Dios, pero necesitan más llenura de Dios para que les quite todo el alquitrán, para que les queme el alquitrán, les queme la propia imagen. ¿Ok? Nosotros tenemos que empezar realmente a darnos cuenta de las cosas con mucha profundidad, ¿no? Ahora, desde el momento en que Saulo comenzó a ser predicador del Evangelio, vemos claramente, él se ubicó completamente en esto. Empezó a predicar al Hijo de Dios. Recuerde, ese es uno de sus títulos mesiánicos, el sacerdocio, ¿no? Sí, porque es la sincronía con el Cristo. Recuerde que Pedro en Mateo 16:13 en adelante le había dicho a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ah? Miremos este verso 20, 21 y 22 de Hechos. ¿Hechos qué? ¿Dónde estamos? Pensé que lo que estaba diciendo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tremendo, ¿no, hermanos? Vemos también realmente el efecto que su predicación hacía en quienes le oían, ¿no? Estaban atónitos, dice la Biblia, y decían, hey, ¿no es este el que perseguía literalmente, el que destruía en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿No había venido acá a eso mismo para arrestarlos y llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿Ah? ¿Quién podía pensar entonces que había de predicar jamás a Cristo como lo hace? ¿Ah? Este milagro llevado a cabo en la mente de este hombre superaba con mucho a todos los milagros en los cuerpos humanos, hermano. Y darle a este hombre un corazón nuevo de tal clase era mucho más que darle a los hombres el hablar en otras lenguas. O sea, el Señor había hecho algo absolutamente nuevo con San Pablo y estaba haciendo estragos desde el principio, hermano. La gente estaba aterrada. ¿Ah? ¿Está aterrada la gente de nosotros? ¿O no estamos haciendo nada? Bueno, en medio de la enseñanza pegamos unos jaloncitos de orejas porque es que, hermano, parece, voy a decir algo muy coloquial, parece que a la novia de hoy le está faltando pelo pa' moña, ¿sí? Le falta que le crezca ese cabello, ¿sí? Y que pueda testificar realmente de la gloria de Dios. Parece que la novia de hoy se está desenfocando con mucha facilidad. Está pensando mucho en su propia imagen. Y eso contrista al Espíritu Santo. Eso es fuerte, hermano. Eso es realmente bastante fuerte. ¿Ah? Qué situacioncita esta, ¿no? Bueno, ahora, si ustedes observan, conforme Pablo o Saulo se familiarizaba más y más con el Evangelio de Cristo, ¿ah? Mucho más se llenaba de poder y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Voy a leer el verso 22, por favor. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué hermoso. Se volvía más valiente y resuelto en la defensa del Evangelio, hermano. Él no tenía temor a las sospechas de muchos cristianos que tardarían en convencerse de que era un convertido sincero. Muchos estaban sospechando, claro. Ni tampoco estaba temiendo a las amenazas de los judíos inconversos, que le tenían por un renegado, hermano. Estaban pues, realmente más furiosos todavía por cuanto Saulo era un polemista de primer orden. ¿Ah?
Entonces se ve que muchos fueron convertidos por la predicación de Saulo. Más adelante vamos a ver, leímos hoy hasta el 22, pero luego vamos a ver que en el verso 25 se nos habla de sus discípulos. Lo que demuestra, como dice realmente la cosa, que, Saulo estaba haciendo estragos, hermano. ¿Sí? Ya algunos le estaban considerando un padre espiritual. Lo vamos a ver más adelante. Por hoy vamos a dejar acá, para la gracia del Señor. Creo que nos fuimos muy hondo, nos estamos yendo muy profundo en la palabra y glorificamos a Dios por esto. Vamos a orar. Padre eterno, Señor Jesús, agradecidos contigo por el don inestimable de la vida, agradecidos contigo por la palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu verdad, Señor, por lo que estás haciendo con nosotros, que nos estás llevando a las aguas seguras del Espíritu Santo, de la palabra, recordando que los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, Señor. Vimos cómo obró en Pedro, en Juan, vimos cómo obró en Esteban, vimos cómo obró en Felipe, y ahora vemos cómo está obrando en Ananías, Señor, en Pablo, vemos cómo obró en Bernabé para que vendiera su terreno y lo regalara. Vemos cómo el Espíritu Santo sigue obrando hoy en nuestras vidas. Padre, danos tu humildad, danos tu reconocimiento, danos de tu gracia y de tu poder, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que harás. Unge esta palabra y unge la fe de mis hermanos que la escuchen, porque lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, sé tú bendiciendo en esta hora, Padre bueno, al dador alegre. Señor, bendice tú los diezmos y las ofrendas, Señor Jesucristo, y a tus hijos que con gozo las traen al alfolí, Padre Santo. Bendice sus hogares, Señor, sus familias, sus finanzas, Padre Santo, Señor, y todas las cosas que ellos emprendan. Pedimos y rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas
Vamos a orar para cerrar el servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, estamos inmensamente agradecidos por la oportunidad que tenemos, Señor, día a día de escuchar tu sagrada palabra, Padre Santo. Nos sentimos muy afortunados, Señor Jesucristo, por esto, Señor, y por la misericordia que has tenido de encontrarnos en el camino, Padre Santo, de revelarte ante nosotros, Padre Santo. Sabemos que no somos merecedores de estas tus misericordias, Señor, pero por gracia tú nos has tenido en cuenta, Señor Jesucristo, para reinar contigo. Te lo agradecemos, Señor Jesús, y despedimos este servicio, Padre Santo. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos en gran manera. Lo pedimos y rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Mañana el servicio a las 8 de la noche. Shalom Urahat.